El pasaje que leímos nos habla, amados hermanos, de la iglesia, de un grupo de creyentes que están orando a Dios por otros creyentes en la iglesia primitiva. Y entonces podemos ver que la iglesia ora uno por los otros. Ahora, el pasaje que leímos, Hechos capítulo 12, lo leímos de los versículos 6 al 16. Pero yendo un poquito al contexto anterior, versículos 1 al 5, nos dice que algunos hermanos de la iglesia primitiva habían estado presos, apresados, han sido tomados para ser maltratados por creer en Cristo Jesús. También nos habla de Jacobo, fue asesinado a espada. Y luego sigue el relato diciendo que Pedro está, ¿a dónde, hermanos? Está en la cárcel. Está en la cárcel y el pueblo, los grandes religiosos, están esperando que termine la fiesta del pan sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura, para después matar a Pedro. Está encarcelado, pero los judíos están esperando que termine la fiesta para sacar a Pedro de la cárcel y ejecutarlo. Pero mientras Pedro está preso, ¿qué hacía la iglesia, hermanos? Según Hechos 12, vamos a leer juntos Hechos 12, versículo 5. Miren, mientras Pedro está en la cárcel, la iglesia, ¿qué hacía? ¿Todos juntos? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero ¿qué? La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Por eso nuestro tema, orando sin cesar a Dios. Mientras Pedro en la cárcel, ¿qué hace la iglesia? La iglesia está orando, hermanos. ¿Y qué es la oración? Para empezar, la oración es hablar con Dios, estar a solas con el Hijo del Dios viviente. Orar es abrir tu corazón al Padre y decirle lo que sientes, lo que necesitas. Y la oración debe ser una actividad espiritual en el cual te lleve a conectarte con tu Dios. Y la oración, el conectarse con Dios, está reservado solamente para los hijos de Dios. Recuerden que el Señor nos ha hecho sus hijos. Nos ha hecho sus hijos de manera que podemos entender que es un privilegio como hijos de Dios conectarnos con el Padre y hacerlo con gozo en espíritu. La oración es algo vital para nuestras vidas. Juan 4:24, nuestro texto lema del año, dice: Dios es espíritu y los que le adoran, y yo le agregué porque parte de la adoración es orar, y los que le adoran, los que oran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren y que oren. Es necesario orar porque algo bueno va a suceder cuando oramos. Porque cuando oramos, hermanos, la Santísima Trinidad completamente, las tres personas de la divinidad, escuchan nuestro clamor. Nos dirigimos al Padre, Padre, ¿verdad? Empezamos a orar diciendo Señor o Padre. Pero ¿cómo terminamos nuestras oraciones? Te lo pedimos en el nombre de ¿quién? De Cristo. Y ahí va ya el Padre y el Hijo. Pero el Espíritu Santo, después que oramos, nos fortalece, nos guía en todo momento. Y entonces, qué privilegio es saber que cuando oramos, toda la Trinidad está escuchando nuestra oración. El Espíritu Santo nos motiva a orar todos los días. ¿Sabían eso? El Espíritu Santo te dice: ora por tu comida, ora por tu trabajo, ya te vas a ir, ora para que Dios te cuide. Y a veces ni oramos.
A veces vamos y arrancamos el carro y el café ahí al lado, ¿verdad? En una curva se tira el café y ahí estamos enojados. Algunas mujeres, yo sé que ustedes no, hermanas, algunas mujeres van manejando y con su rímen ahí, no sé qué cosa es eso, ¿verdad? Pero van en el semáforo, se aprovechan y luego ya se cambió el semáforo y lo demás está, ¡hey, písale, ya está verde! Entonces no, hay muchos que no oran porque siempre andamos corriendo. Pero Dios dice, es un privilegio orar a Dios. Por eso el pasaje que leímos habla de lo que sucede al orar. La iglesia oraba sin cesar a Dios por Pedro, que estaba encarcelado. Por eso, en este pasaje que leímos, pero repito el contexto, de 1 al 5, sobre todo el versículo 5 que viene en su boletín como texto clave, encontramos dos eventos. Pedro está custodiado en la cárcel como el peor de los hombres, como el peor de los malhechores después de Cristo. Pero la iglesia, otro evento, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por Pedro. La iglesia de Cristo ora al Señor. Por lo tanto, esto nos lleva a entender el valor de la oración de intercesión, y por eso damos gracias a Dios, porque también, repito, aquí hay un grupo de personas que tienen este ministerio de orar por la iglesia y que hoy cumplen 25 años de estar clamando al Señor como grupo. Ahora, ¿qué sucede, hermanos, cuando el ministerio de intercesión y cuando toda la iglesia ora a Dios? ¿Qué sucede? Número 1, reconocemos la soberanía de Dios. Cuando oramos, reconocemos la soberanía de Dios. Cuando leemos el pasaje, el versículo 5 de Hechos 12 dice que la iglesia oraba sin cesar. Pero ¿qué dice Hechos 12? También el pasaje que hemos leído en el versículo, si lo tienes tu Biblia abierta, ¿qué dice el versículo, Hechos 12, versículo número 12? Y habiendo considerado esto, Pedro llegó a casa de María, la madre de Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban, ¿qué? Orando. Ahora, no es la primera vez ni la segunda vez que este grupo de hermanos están orando. En Hechos capítulo 2, 42 y 47, dice que la iglesia estaba unánimes perseverando en oración. Pero también encontramos en Hechos 4:24 que el pueblo también, cuando Juan y Pedro estaban en el concilio para ser nuevamente arrestados por predicar la palabra, el pueblo, la iglesia, estaba orando por ellos. ¿Y qué decían al orar? Hechos 4:24. El pueblo oraba reconociendo que Dios es soberano y decían: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y ¿qué más? Y todo lo que en él existe. En otras palabras, gracias Dios, porque Juan y Pedro están encarcelados. Los gobernantes religiosos, Anás, Caifás, Alejandro, los tienen amenazado, pero tú los libraste porque tienes todo bajo control. Y Hechos, siguiendo capítulo 4, versículo 31, dice: cuando hubieron orado, el lugar tembló, el lugar se cimbró. La oración tiene poder, amados hermanos. Cuando oramos debemos saber
que estamos hablando con el Dios soberano, el que tiene el control de todas las cosas. Y nada sucede por casualidad. Y nada sucede sin que Él lo permita. Y Dios, como soberano, dará la respuesta que necesitas al tiempo de Él, porque Él controla todas las cosas. No te desesperes, porque el Dios soberano no te dejará en ningún momento. Cuando ores a Dios, dile: Señor, como soberano que eres, en tus manos pongo mi vida, en tus manos pongo mi familia, mi trabajo, mi problema, porque yo sé que tú tienes el control de todas las cosas. Reconoce su soberanía. No oremos directo: Señor, yo necesito esto y esto. Primero glorifica al Señor reconociendo sus atributos, y uno de los atributos de Dios es su soberanía. Por eso la iglesia, cuando oraba: soberano Señor, tú los libraste, tú tienes todo bajo control. Y volviendo a Hechos 12, ahora el versículo 6, donde empezamos leyendo la palabra, encontramos que Pedro está en la cárcel. Pero ¿qué está haciendo Pedro, hermanos? ¿Qué está haciendo Pedro? Pedro está durmiendo, está descansando, está tranquilo, confiando en la soberanía de Dios. Y Pedro dice: si me sacan, qué bien; si no, si me matan, pues qué bien. Estoy en las manos de Dios, Dios tiene el control de todo. Y entonces Pedro está tranquilo durmiendo en medio de dos soldados. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, no pueden dormir cuando están encarcelados por una enfermedad, por un problema, por una situación difícil, por una prueba? Muchas veces no podemos dormirnos porque estamos preocupados, y se nos olvida que Dios es soberano, que Él gobierna y controla todas las cosas. Por tanto, el llamado de Dios: comienza a orar más, y tranquilo reposa en las manos del Dios soberano, porque Él es el soberano Señor de los mundos. Amén. Ahora, cuando tú estás agobiado, ¿verdad?, tu visión está en tu problema. Y nuestro problema, si nos fijamos 100% en la aflicción que tenemos, el enemigo nos va a desviar del Dios soberano. Pero Hebreos 12:2 dice: iglesia, puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Él tiene planes para bien y no para mal. Aunque muchas veces no entendamos, o muchas veces veamos cosas injustas hacia nosotros, recuerda que Dios tiene algo bueno para ti. Y cuando oramos al Dios soberano. Número 2, ¿qué sucede cuando el ministerio y cuando la iglesia ora? ¿Y por qué debemos de orar? 2, porque somos una familia en la fe. Porque somos una familia en la fe. Debemos de orar unos por otros. Y al orar por la iglesia, mostramos el amor fraternal de mis hermanos. Y así vivimos, como dice nuestro lema del mes, creciendo en amor a Dios y creciendo en amor entre hermanos. Esto es lo que los cristianos hacían en Hechos 12. El pasaje es claro. Pedro dormía, pero la iglesia, ¿qué? Oraba. Mientras Pedro duerme, la iglesia ora. Pedro duerme, pero la iglesia no duerme, porque amaban a Pedro, amaban a su pastor, amaban a su maestro. Cuando otros sufren, hermano, hermana, tú debes orar por ellos.
Cuando sabes de alguien que está pasando por problemas, ora por ellos sin que te lo pidan. Y la iglesia debemos estar de rodillas intercediendo, rogando, clamando a Dios por las necesidades de los hermanos. Mientras otros sufren en la iglesia, otros que estén orando, porque somos familias en la fe. La oración de intercesión nace por la fe en Cristo y el amor hacia los hermanos. Y aquí está el ministerio de intercesión, que oran por amor a Cristo, pero también por amor de los hermanos. ¿Verdad que sí, hermanos? Porque nos amamos, porque el ministerio ama a la iglesia, oran, y por eso les pide, ahí está un buzón, ahí está una cajita, pon tu petición o tu gratitud. Si usted no forma parte del ministerio y quiera integrarse, puede hacerlo. Pero también, si dice no tengo tiempo, cuando ellos se reúnen, ora todos los días en tu casa. ¿Sí? Como hijo de Dios, ora por los demás en vez de criticar, ora por las personas. Cuando venimos a Cristo, su obra redentora en la cruz del Calvario nos hace miembros de una sola familia en la fe. Ya no estamos solos, somos parte del rebaño de Dios. Cuando venimos a Cristo, Él nos llama hijos de Dios. Y entonces esto hace, hermanos, que el amor a Dios y el amor a los hermanos fluya desde lo más profundo de nuestro corazón. Tú debes amar a tu hermano que está a tu lado por lo que es, porque es hijo de Dios, no por lo que tiene, no por lo que es, no por su título, no porque trae 3 carros ahí en su cochera, no porque tiene 3 camionetas en su cochera. Ay, oye, el hermano es importante. No, eso no sirve de nada. Debemos orar porque somos hermanos en Cristo Jesús. Eso nos debe llevar a orar unos por otros. La iglesia de Hechos 12 no dormía. Ahora, no dormía no se refiere a que estaban desvelados toda la semana. Es decir, no pasaban por alto las oraciones. Cuando escuchaban una necesidad, cuando veían el peligro de un hermano, oraban con confianza en Cristo Jesús. Y esto mostraba que estaban creciendo en amor a Dios y estaban creciendo en amor al prójimo. De manera que oraban apasionados. Y por eso, hermanos, el amor a Dios nos debe impulsar a interceder los unos por los otros con un ruego apasionado para que la persona obtenga lo que está pidiendo y lo que le hace falta en el nombre de Jesucristo. Cristo dijo: velad y orad. Y claro, no se refería a que te desveles orando todas las noches. Jesús se fue más allá cuando dijo velad y orad. Es esto: oren permanentemente, oren sin cesar, oren constantemente, y entonces yo oiré su oración. Y la tercera, ¿por qué el ministerio de intercesión ora por la iglesia? ¿Y por qué debemos orar todos como iglesia? 3, para ser guardados del mal y ser libres de cualquier atadura. Para ser guardados del mal y ser libres de cualquier atadura. Aparte de las bendiciones que podemos recibir al orar, debemos orar para que Dios nos guarde del mal, dice su palabra. Es lo que hace el ministerio también de nuestra iglesia. Oran por la vida espiritual de ustedes, oran por sus familias, oran por sus hijos, para que sean guardados de las tentaciones
y de todo peligro. Jesucristo, en su oración del Padre Nuestro, Él dijo estas palabras: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En Juan 17:15, cuando Jesucristo hace la oración por su iglesia, también dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El apóstol Pedro, en su carta dijo: sed sobrios, estén atentos y velad, porque vuestro adversario el diablo anda buscando como león rugiente ¿a qué? A quien devorar. Primera de Pedro 5:8. La lucha del enemigo contra el pueblo de Dios es continua, hermanos. Es constante, y busca el enemigo que nosotros nos desviemos del Señor y que perdamos el gozo y la paz que Cristo nos ha dado. Urge que la iglesia tengamos hombres y mujeres de oración, pero con una oración constante, permanente, aún cuando no conozca las necesidades particulares de algún miembro de la iglesia. Ora por él o por ella, porque la oración de intercesión de manera constante hace de la iglesia un lugar de continua bendición. La iglesia oraba por Pedro para que sea guardado del mal. ¿Y qué pasó? Lean el versículo 7 de Hechos 12. ¿Qué pasó, hermanos, cuando la iglesia oraba por Pedro? Todos juntos en voz alta. ¿Qué encuentran ahí? Apareció un ángel del Señor, ¿verdad? Con una luz resplandeciente. Y el ángel le tocó a Pedro, que estaba, ¿qué? Dormido, y le dijo: levántate, ponte tus sandalias, porque vas para afuera. Y el ángel lo sacó de la cárcel sin que los soldados se dieran cuenta. Hasta el propio Pedro se sorprendió. Versículo 9, pensó que era una visión. Recuerden que estaba dormido, pensaba que era un sueño. Pero ¿qué dijo Pedro? El 11, lean juntos, hermanos, en su Biblia fuerte. ¿Qué dijo Pedro cuando se dio cuenta que era real? ¿Qué dice? Ahora entiendo que Dios me ha salvado, me ha libertado del mal. Ahora entiendo, me ha liberado de las manos del malvado Herodes y de todos los judíos que no creen en el Cristo resucitado. Y en el versículo 12, Pedro ya está libre de la cárcel, libre de esa atadura. Llega a casa de María. ¿Y qué estaba haciendo la iglesia? Cuando Pedro toca la puerta, ¿qué estaba haciendo la iglesia? ¿Estaba dormida? No, la iglesia seguía en oración. Mientras Pedro toca la puerta, la iglesia sigue orando. Y una joven llamada Rode, al escuchar el sonido de la puerta, al escuchar que alguien estaba hablando: ¿hay alguien ahí? Buenas noches, es medianoche, ¿hay alguien? Cuando Rode escucha esa voz, reconoce que es de Pedro, y de tanta alegría, al ver que Dios escuchó la oración de la iglesia para que Pedro fuera liberado, de tanta emoción, no abrió la puerta, sino que fue corriendo a avisarles a aquellos que estaban orando: oye, Pedro está aquí, Pedro está aquí.
Ha de ser un ángel. No, es Pedro. Y dice el 16, donde terminamos leyendo: cuando vieron a Pedro, se quedaron, ¿qué? Atónitos. Se quedaron pasmados, impactados, con la boca abierta. No podían creer, estaban sorprendidos del milagro que Dios había hecho. Dios había contestado la oración de la iglesia. Hermanos, la iglesia no debe dormir. Mientras otros sufren, la iglesia debe de orar. En vez de criticar, en vez de señalar, ora primeramente por ti, porque al momento de criticar ya estás fallándole a Dios. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a orar por los demás? Amén. Tal vez alguien dirá: ¿y por qué tengo que orar por él? ¿Por ella? Si primero que se arrepienta y luego oro por él. Ahí a ver si oro, ¿verdad? La Biblia no enseña eso. La Biblia dice: oren unos por otros. Así que, hermanos, ese es el llamado de Dios: orar por los demás, para que seamos libres del mal y también libres de cualquier atadura. El ministerio de intercesión, quiero hacerles este llamado a través del Señor: sigan adelante orando por la iglesia, orando por nosotros. Cuando oran, recibimos fortaleza con sus oraciones. Hay respuestas. Avancen, hermanas y hermanos, que en estos 25 años han visto muchos milagros que Dios ha hecho en esta iglesia, y aún con los de no de la iglesia, ¿verdad? Oraciones contestadas. Sigan adelante, hermanos y hermanas, con valor y fe. Iglesia, oremos los unos por los otros. No te fijes del hermano o de la hermana, qué ha hecho, qué hizo. Si la iglesia primitiva se hubiera fijado en eso, no hubieran orado por Pedro, porque Pedro le falló al Señor. Mas sin embargo, oraron por aquel Pedro que necesitaba ayuda. Hermanos, oremos. Pedro custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él y fue liberado. La oración no es un juego. La oración es un medio de gracia que tenemos como hijos de Dios para tener comunión con el Padre. Y es tiempo de orar todos, interceder todos, así como tenemos el ejemplo de Jesucristo, como nuestro gran sumo sacerdote intercedió por nosotros en Juan 17. Antes de ir a la cruz, él dijo: Señor, oro por estos y por los que han de creer, y no los ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hermanos, cuando oramos o cuando oremos, reconozcamos la soberanía de Dios. Dios, en tus manos pongo mi situación. Tú tienes el control. Cuando oramos reconociendo la soberanía de Dios, reafirmamos nuestra fe en que Dios tiene todo bajo control. Cuando oramos, mostramos el amor unos por otros. Y cuando oramos, podemos ser liberados de cualquier atadura que tengamos. Así que, hermanos, la oración, ahí está toda la fuerza y el poder de Dios entrando en acción en la vida de la iglesia. Y ese poder nos ha entregado a nosotros nuestro Señor. Pedro está en la cárcel, pero la iglesia estaba orando. Pedro dormido, pero la iglesia no. Pedro dormido, pero la iglesia oraba sin cesar. Y fue liberado por nuestro Señor. El ángel de Dios lo liberó a Pedro
Y Pedro estaba tan profundamente dormido, con una plena confianza en Dios, porque cuando la iglesia ora, Dios responde. Aún en tu aflicción, si tú oras, puedes quedarte dormido tranquilamente, porque confías en la soberanía de Dios, confías que Él tiene el control de todo, porque amas a tus hermanos en la fe y estarás seguro que Dios hará su obra en el tiempo de Él. Hermanos, oremos más, intercedamos más para glorificar a Dios y para que el Señor bendiga a su iglesia para la gloria de su nombre. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos. Tú eres bueno, Señor, que a pesar de que ya sabemos que debemos orar, muchas veces se nos olvida o no lo hacemos por pereza o por cualquier cosa y nos perdemos de las bendiciones, Señor. Pero gracias porque nos recuerdas en esta mañana que nos has dado este medio de gracia para poder estar en comunión contigo y de esta manera ver tu mano poderosa en nuestras vidas. Gracias, Señor, por permitirnos ser tus hijos, pero te pedimos que el Espíritu Santo nos siga ayudando, guiando, exhortando a estar en un constante oración para la gloria de tu nombre y que la iglesia sea bendecida. Gracias por los 25 años del ministerio. Ayúdales en todo momento también, y que juntos como iglesia, no solamente ellos, levantémonos en esta hora y comencemos a orar de manera ferviente para glorificar tu nombre y recibir las bendiciones espirituales y todo lo demás que tienes para nosotros. Oramos en Cristo Jesús, dándote gracias por tu palabra. Amén.